sobre el suelo, parte escurre y parte se infiltra por acción de la gravedad hasta estratos impermeables más profundos, formando la llamada capa freática. Aquí nos menciona que arreglo de los poros dentro de una estructura del suelo, ¿verdad? No solo suelos finos. ¿No se acuerdan? Los suelos granulares o arenosos tienen más espacios porosos en su interior, o sea, ellos dejan fluir con facilidad el agua, son más permeables, mientras que los suelos finos en su estructura tienen esa fuerza de atracción que reduce los espacios porosos entre ellos y dificulta el paso del agua, filtración a través de un medio que va a ser el suelo. Entonces hay diferentes estructuras en las cuales nos importa medir esta velocidad del agua. Y es una de las estructuras son las presas de tierra. Acuérdense que las represas de tierra van a almacenar agua. A través de este cuerpo de la represa. De todas maneras, el agua va a pasar, pero lo que se intenta es que este caudal sea lo más mínimo posible, ¿no? Por lo tanto, hay que reducir este paso del agua, ¿no? Y hay metodologías de construcción para poder hacerlo. Ahora, no solamente va a filtrar por el cuerpo de la represa, sino va a filtrar por el terreno de cimentación también, ¿no? Va a filtrar por el terreno de cimentación. Entonces también nos interesa conocer si acá teníamos una velocidad de infiltración 1, aquí vamos a tener otra velocidad de infiltración porque es otro tipo de suelo, y el caudal que va a atravesar este estrato también tiene que ser diferente, ¿no? Va a ser diferente. Entonces se intenta reducir estos caudales a través de la represa. Entonces es importante saber cómo se va a comportar este paso del agua a través de nuestro medio poroso que viene a ser el suelo. Bien, el límite superior de este manto, o sea, de la capa freática acuoso, se llama nivel freático. Según el estado en que se encuentra el agua en el suelo, reciben los nombres que ya luego vamos a ver, y al agua que pasa por los poros a través del suelo se le conoce con el nombre de agua gravitacional, y aquella que se encuentra por debajo del nivel freático se llama agua freática. Cuando se suspende el movimiento del agua gravitacional a través del suelo, parte del agua se queda retenida en los poros y sobre la superficie de las partículas debido a las fuerzas de tensión superficial y de absorción. Esta agua, que no puede ser drenada directamente, recibe el nombre de agua retenida. A continuación se estudiarán los factores que rigen el movimiento del agua en los diferentes estados mencionados y anotados en el cuadro anterior. Bien, tenemos el agua en el suelo, puede ser agua freática, gravitacional y agua retenida. Agua retenida en la fase líquida o en la fase de vapor, ¿no? En la fase líquida tenemos agua química, químicamente combinada, agua adherida o higroscópica y agua de capilaridad. Entonces, el agua, el paso a través del agua, a través del suelo, perdón, paso del agua a través del suelo, nos es importante a nosotros conocer, ¿no? Ya hemos visto para algunas estructuras donde nos importa almacenar. También cuando queremos hacer una como metodología de construcción, también si queremos construir por debajo de un nivel de agua, entonces nosotros tenemos que evacuar esa agua, aislar el agua y conocer y saber el retorno. Creo que más adelante aquí, ¿no? Aquí hay una imagen, esto de una represa, en este caso de concreto, ¿no? Entonces el flujo no se va a dar a través de la estructura porque la estructura es concreto, pero sí se va a dar a través del terreno de cimentación. Aquí las ataguías son utilizadas para aislar el agua y poder construir aquí en este espacio. De todas maneras, el agua va a intentar recuperar su nivel. ¿Y qué va a pasar? Nosotros conociendo esta permeabilidad del suelo, esta velocidad, nosotros podemos saber cuál es el caudal que va a subir, que intenta recuperar. Y conociendo el caudal, yo voy a poder saber qué caudal voy a bombear para volverlo a retirar y pueda permitir la construcción, ¿verdad? Ya diseño, o mejor dicho, yo ya sé qué tipo de bomba utilizar que me va a eliminar ese mismo caudal que entra, ¿no? Y tengo que eliminar ese mismo caudal por aquí.
Bien, entonces cuando el flujo comienza, las condiciones de presión y otras son cambiantes, da lugar a un flujo transitorio. Finalmente aparece una condición estable donde se mantienen los niveles y las configuraciones y los caudales, dando lugar a un flujo estacionario. La velocidad a la que se establece el equilibrio depende del tipo de suelo, mayor en gravas que en arenas, mayor en arenas que en limos y mayor en limos que en arcillas, donde puede darse velocidades muy reducidas, ¿no? Entonces aquí les estoy explicando que la velocidad va a ser, o sea, ese K, ese famoso K que es la velocidad, también la permeabilidad del suelo, es mayor en gravas, o sea, tiene más facilidad de paso en las gravas, un poco menos de facilidad en arenas, menos facilidad en limo y por último en arcillas ya esto es muy reducido, ¿no? Entonces el flujo estacionario, generalmente el flujo de agua subterránea es laminar asociado a bajas velocidades, mientras que excepcionalmente puede ser turbulento. Los poros del suelo tienen una disposición extremadamente compleja e imposible de abordar, razón por la cual asumimos como aleatoria. En los problemas de ingeniería no nos preocupamos por el microflujo poro a poro, sino por el flujo a través del conjunto de poros existentes de un elemento o dominio de suelo suficientemente grande como para considerarlo representativo, ¿no? Entonces, no vamos a ver, como dice, el paso de poro a poro, ¿no? Vamos a analizar los poros, ¿no? Porque puede ser variante dentro del mismo elemento de suelo, sino el general, ¿no? El total. Si tengo un estrato de 3 metros, ¿no? Y una cierta longitud, cuánto es el caudal en esta área, etcétera, ¿no? Y cosas así. No, no vamos a analizar en toda esta magnitud de terreno cómo va a variar, si por aquí pasa menos, si por aquí pasa más, no, sino el conjunto. Agua freática. Los poros del suelo que se encuentran por debajo del nivel freático se encuentran completamente llenos de agua y se considera que cualquier movimiento de esta agua a través del suelo sigue la ley de Darcy, que indica que la intensidad de filtración por unidad de área es directamente proporcional al gradiente hidráulico, ¿no? Es decir, tienen aquí ustedes la cantidad de agua en centímetros cúbicos va a ser igual a una constante de permeabilidad a un gradiente, por un gradiente hidráulico por un área transversal y en un determinado tiempo, ¿no? Este es el caudal. Bien. Entonces, de la expresión anterior se puede despejar la constante de permeabilidad o también llamada conductividad hidráulica, ¿no? Entonces, esto es coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica, más conocida como coeficiente, no como constante de permeabilidad, coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica, ¿no? Despejando en la ecuación anterior, que es la de Darcy, tenemos esta ecuación, ¿no? Tenemos también el V, la velocidad, ¿no? Que está en función al caudal entre el área, un área y un determinado tiempo. Bien, en la ecuación de Bernoulli nos dice que la carga total en un punto con agua en movimiento se da como la suma de las cargas de presión, velocidad y elevación. Ya, chicos, denme un minutito, por favor, ¿ya? Ya, bien. Entonces, esta carga va a ser igual a la suma, ¿no? De la carga de presión, carga de velocidad, carga de elevación. Z es la distancia vertical de un punto dado arriba o debajo de un plano de referencia. Y la carga de presión es la presión U, que es la presión de poros o la presión del agua, en ese punto dividido entre el peso específico del agua. Si se aplica la ecuación de Bernoulli al flujo de agua a través de un medio poroso, el término que contiene la carga de velocidad se desprecia porque la velocidad de infiltración es pequeña.
La carga de velocidad se va a despreciar. De la carga en cualquier punto, entonces, solamente nos quedaría como la carga de presión más la carga de elevación, ¿no? Son las cargas que vamos a tomar en cuenta para un punto específico. Bien, entonces, en esta gráfica vemos la carga de presión, la carga de elevación, la carga de presión, la de elevación, para el flujo y cargas totales para el flujo de agua a través de un suelo, ¿no? Tenemos un medio poroso, está filtrando agua, hay un flujo a través de este medio. Vamos a medir en 2 puntos cuál es la carga hidráulica aquí, ¿no? El punto A y punto B. Y acá hay una carga hidráulica muy distinta al punto B. Entonces es lo que vamos a medir nosotros en base a un nivel de referencia, como una carga de posición para ambos puntos y una carga de presión, ¿no? Bien. Va a haber una variación en esta carga. Y esto representa a los piezómetros, o sea, los piezómetros, mejor dicho, colocados en campo, son representaciones de estas cargas hidráulicas. En este cuerpo de represa, que está diseñado para que atraviese un cierto caudal Q, ¿no? Debe atravesar un cierto caudal Q. Entonces, debe cumplirse unas ciertas cargas hidráulicas de esta forma. Entonces, el monitoreo en una represa consiste en colocar piezómetros. ¿Y qué son los piezómetros? Son simplemente unos tubos circulares en donde se va a medir la carga. Colocas a una cierta profundidad. Y aquí tú tienes una carga hidráulica, porque está atravesando agua. Está atravesando agua. Tienes una carga hidráulica en este punto, ¿no? Lo va a medir en un lugar X. Luego mides otro punto. Como estás en la misma línea de carga, deberían tener las mismas. Suponiendo que colocas en otro punto este nivel. Esto se coloca en el talud, no es que esté enterrado debajo de la tierra, no, sino que estoy hablando de un talud, ¿no? Suponiendo ya, imagínate que sobresale, ¿no? Entonces la carga hidráulica aquí va a ser distinto, ¿no? Aquí es distinto. Entonces, entre un punto y otro punto va a mantener una variación de presión. Esto debería mantenerse constante. Si esto se modifica con el paso del tiempo, quiere decir que aquí se está produciendo algún tipo de fenómeno que está incrementando la carga hidráulica, ¿no? Entonces, eso se debería mantener constante. Al garantizar que se mantenga constante, este Q nunca va a variar. De lo contrario, estaría alterándose el paso del agua y a la vez poniendo en riesgo la estabilidad de esta represa, ¿no? Entonces, eso es lo que evalúan los piezómetros. La pérdida de carga se expresa en forma adimensional, ¿no? Es el gradiente hidráulico va a ser igual a la variación de un punto A y un punto B. La variación de la velocidad con el gradiente hidráulico y se encuentra en la figura número 3, ¿no? O sea, tenemos aquí cómo va a variar este gradiente hidráulico según el tipo de flujo, ¿no? Tenemos aquí un flujo laminar, un flujo de transición y un flujo turbulento, ¿no? Acuérdense que la ley de Darcy solo funciona en la zona 1, que es flujo laminar. Ley de Darcy. Entonces, en 1856, Henry Philibert Caspar Darcy publicó una simple ecuación empírica para que la velocidad de descarga del agua a través de suelos saturados se basa principalmente en las observaciones de Darcy relativas al flujo de agua a través de la descarga aplicado por el gradiente hidráulico. Entonces tenemos aquí ¿no? Vamos a tener un área de un medio poroso, ¿no? que va a tener un área, el área del espécimen es A, y de sólidos, ¿no? Entonces como un área transversal de vacíos a V. Entonces tenemos que caudal es igual a esta velocidad, ¿no? De descarga por el área. Y el área sabemos que es pues, el área de vacío por el área de sólidos. La velocidad de infiltración y a la velocidad de vacíos en sección transversal. Entonces tenemos aquí la suma de las áreas donde el volumen de vacíos V es el volumen de vacíos en el espécimen y el otro volumen de sólidos
Entonces aquí nosotros vemos que la velocidad de infiltración se va a poder determinar en función a la velocidad de descarga, al volumen de vacíos y al volumen de sólidos, ¿no? Y esto a su vez en función al índice de vacíos, ¿no? Y a su vez en función a la velocidad de descarga y a la porosidad. La ley de Darcy en esta otra figura de igual forma nos muestra cómo es que se van a medir estas presiones, ¿no? Estas cargas de presiones y cargas de elevaciones, ¿no? Para esto también nos muestra cómo determinar el caudal, ¿no? En función al coeficiente de permeabilidad, al gradiente hidráulico y al área transversal. Entonces Q es el caudal, A es el área de la sección transversal, ¿no? Donde ocurre el flujo I, y el gradiente hidráulico. I es el gradiente hidráulico, K es el coeficiente de permeabilidad del suelo. Entonces aquí entramos a ver ya el concepto del coeficiente de permeabilidad. Y este coeficiente nos indica la mayor o menor facilidad con que el agua fluye a través del suelo, estando sujeta a un gradiente hidráulico. Entonces el coeficiente de permeabilidad tiene unidades de velocidad que está en el tamaño y forma de las partículas sólidas del suelo, la estructura del suelo y la viscosidad del fluido, ¿no? Porque una cosa es que si tienes unos poros aquí, ¿no? Entre partículas, y lo mismo, tienes el mismo arreglo estructural, ¿no? Imagínense que, ¿se puede copiar esto? Bueno, imagínense que tienen lo mismo y hagan pasar agua por estos poros, ¿no? Y luego hagan pasar aceite, ¿no? Entonces el fluido, como la viscosidad es distinto, la velocidad de fluir también va a ser distinto, ¿no? Entonces en general, mientras menor sea el tamaño del poro, menor es el valor de la permeabilidad. O sea, cuanto más grande es el tamaño del poro, K va a ser mayor. Si el tamaño de los poros es más reducido, ¿no? Si tenemos poros muy pequeñitos, entonces K va a ser menor, ¿ya? Si un suelo es estratificado, K es mayor para el flujo paralelo a las capas que perpendicular a las mismas, ¿no? Es decir, ustedes saben que los estratos van a ser así, casi siempre, horizontales, ¿no? Casi siempre. Si tenemos esto, un suelo estratificado, el flujo va a ser mayor, el flujo equivalente va a ser mayor, ¿no? En forma horizontal, porque aquí va a tener una facilidad de paso para cada estrato, que si lo mides en el sentido vertical, ¿no? Tienes de un paso de una velocidad diferente a otra, entonces el equivalente aquí también va a ser distinto. Bien, los valores típicos de este coeficiente de permeabilidad va a variar dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Entonces, para arcillas va a ser más chiquito, para limos un poco mayor, para arenas más grandes y para gravas mayor a 1, ¿no? Es más grande el poro entre el arreglo de este tipo de suelo, por lo tanto el K es más grande, ¿no? Aquí están pues por el orden de 10 a la menos 6, o sea 0.00000, ¿verdad? Hasta el 1. En cambio aquí estamos de 1 a más, ¿no? Y cuando tú tienes un valor del coeficiente, ya puedes más o menos, según estas tablas de referencias, estimar cuál es el tipo de suelo que tienes, ¿cierto? Bien. La determinación de la permeabilidad se va a obtener mediante métodos directos y mediante métodos indirectos. Los métodos directos son dos que se realizan en laboratorio. Laboratorio, por favor, aquí se me pasó una rayita, laboratorio. Y como dice esto, pues se mide en campo, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar estos dos métodos ahora, ¿ya? Porque la siguiente, bueno, en esta semana tendríamos este laboratorio. Y los métodos indirectos los puedes obtener, o sea, ese valor de la permeabilidad, el K, lo puedes obtener indirectamente, mediante cálculos a partir de la curva granulométrica, por ejemplo, mediante cálculos a partir de la curva de consolidación, mediante cálculos a partir de la prueba horizontal de capilaridad. Estos son de forma indirecta. Ahora, ¿cuándo hago uno y cuándo hago lo otro? Si tú quieres valores más precisos, ¿no? Tienes que hacer el método directo. Valores aproximados te da con métodos indirectos. Ahora, en cuanto a velocidad, puede tomar más tiempo los métodos directos y lo puedes hacer en menos tiempo, calcular en menos tiempo métodos indirectos.
¿no? Por lo general puedes combinar los dos. Si tú requieres el valor de la permeabilidad para tomar una decisión X, necesitas uno, tienes la muestra, lo llevas al laboratorio, pero te dicen en 2 semanas lo vamos a tener. Y tú no tienes 2 semanas, apenas puedes tener tu cálculo para tomar una decisión en una semana. Entonces, lo solicitas porque de todas maneras, cuando presentas tu proyecto, debes tener un resultado sustentatorio, ¿no? Pero con los otros ensayos que de repente salen primero, ¿no? Que te pueden entregar primero, tú puedes ya ir estimando este coeficiente de permeabilidad para poder tomar una decisión, es decir, qué equipo necesitas tal vez para bombear este caudal, ¿no? Etcétera. Entonces, tú puedes ir aproximando tus resultados, ¿no? Hasta que salga pues el valor de laboratorio que va a ser más preciso, ¿ya? Bien, el primer método que vamos a ver es el ensayo de carga constante y este se aplica solo para suelos gruesos, para grapas y arenas. La permeabilidad, el valor de esta permeabilidad es 3 centímetros por segundo. En este tipo de prueba, el suministro de agua se ajusta de manera que la diferencia de carga entre la entrada y la salida permanezca constante durante el periodo de prueba. Después que se ha establecido una tasa constante de flujo, el agua es recolectada en una constante. Ya nos está diciendo aquí que la entrada y la salida deben permanecer constante, ¿ya? Entrada y salida constante, ¿ya? Por favor, apréndanse, entiendan bien este procedimiento porque ustedes cuando estén en campo y tengan su suelo, es lo que ustedes van a decidir. Cuando ustedes le dan los términos de referencia en un proyecto, les dice más o menos, les da los datos o detalles de la magnitud del proyecto, pero más no le pueden dar detalles exactos del tipo de suelo y de los ensayos de la laboratorio. Le da una lista de ensayos, pero muchas veces esta lista de campo, cuando muestrean, toman la decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿no? ¿Y de qué tipo de ensayo? Porque hay 2 tipos de ensayos de carga de permeabilidad para hacer en un laboratorio y ambos tienen costos distintos. Entonces, ustedes, según el tipo de suelo que encuentran en campo, van a tomar la decisión de hacer uno o de hacer otro. ¿Ya? Bien. Entonces, acuérdense, carga constante es la principal característica es que la carga entre entrada y la salida permanezca constante, por eso su nombre constante. Y ya en ejecutar la prueba. Con respecto al otro ensayo, usted toma menos tiempo en ejecutarlo. Bien, este es un esquema aproximado, ¿no? Aquí tenemos un espécimen de suelo con una longitud L, una determinada área, ¿no? Tenemos un área aquí, ¿no? Tenemos piedras porosas en ambos lados, ¿no? Y vamos a tener un nivel de agua que lo va a saturar, ¿no? Y vamos a tener otro nivel de agua. Entonces vamos a este nivel de acá, es el que tiene que permanecer constante, porque ya sabemos cuál va a ser la salida, el punto de salida. Entonces, este nivel que se tiene que mantener constante para que esta variación de carga pues no varíe, no haya variación aquí, que se mantenga constante a lo largo del tiempo, en el tiempo en que vas a tú ejecutar la prueba. Entonces, cuando se tiene ya muestra saturada, es que se realiza recién el ensayo de permeabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿en qué condición debe estar la muestra para poder ejecutar el ensayo de permeabilidad? En condición saturada. ¿Ya? Bien. Entonces, este nivel de agua que va a estar abasteciendo el espécimen tiene que permanecer constante, no puede subir ni bajar. Debe permanecer constante una vez que el suelo ya se haya saturado. Una vez que esto se haya estabilizado, este fluido, no están trabajan, se miden mediante tubitos, o sea, los tubitos que están evacuando el agua. Cuando el tubito ya deja de botar burbujas es porque ya está saturado el suelo, ¿no? Entonces, cuando ya el flujo se constante en ese tubito,
se puede ejecutar la prueba, ¿no? Entonces, nos dice que para el cálculo K se determina primero el caudal circulante y una vez que el sistema se encuentra en régimen, la cantidad de tiempo T en el cual se llenan, realizas los niveles, ya habiendo saturado la muestra, empiezas con la ejecución. Dices, con cronómetro en mano y con la otra vasija con volumen conocido en la mano, introduces, ¿no? Justo donde está chorreando el agua. Lo colocas por debajo y activas tu cronómetro. Dejas que pase un determinado tiempo, el agua se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando, hasta que tú dices suficiente, ¿no? Ya van 10 minutos, lo retiro. Entonces mides aquí cuál es el volumen que has llenado. Y obviamente en tu cronómetro has marcado el tiempo, ¿no? Entonces tienes el caudal, ¿no? Tienes caudal aquí. Y una vez obtenido el caudal y en función de las características del permeámetro, aplicamos la ley de Darcy, ¿no? Entonces tienes caudal, tú quieres determinar esto, tienes la gradiente hidráulica, ¿no? Porque tienes una carga aquí constante y una longitud, ¿no? Aquí está. Tienes el área transversal, y puedes determinar despejas K, y aquí está, ¿no? Bueno, el Q lo trabajas como volumen entre tiempo, y luego simplemente reemplaza, ¿no? K es igual al volumen entre el tiempo por la gradiente por el área transversal. Y aquí está tu K. ¿Se entendió? A ver, vayan elaborando su pregunta. Denme 2 minutitos, chicos, por favor, ya, mientras elaboran su pregunta. Ya, chicos, a ver, preguntas. Preguntas. Yo pregunto entonces. A ver, chicos, por si acaso, pásense la voz que el que tiene el 70% de asistencia es el que va a aprobar el curso. ¿Ya? Eh, para que veo que hay poca asistencia de muchos de sus compañeros. Bien. Este método de carga constante, ¿para qué tipo de suelo se realizaba? ¿Se realiza? Arenas y grava. Sí, Correcto. Muy bien. Arenas y gravas. ¿Qué es lo
que debe permanecer constante, El H. ya, ¿no? Que es la carga. Muy bien. Bien, tenemos la otra metodología que es el ensayo de carga variable. Si nos habla de variable, quiere decir que este H va a variar, ¿ya? Entonces se aplica en suelos finos, poco permeables, mezclas de arenas, limos y arcillas, o simplemente suelos arcillosos, ¿no? Ya, esto lo he hecho. Bien, entonces el aparato consiste en que el agua de una bureta, ¿no? De un área, una determinada área, fluye a través del suelo con otra determinada área y la carga inicial H1 en un tiempo cero, es registrada y se permite que el agua fluya a través de la muestra de suelo de manera que la carga final, después de un determinado tiempo, sea un H distinto, ¿no? Vamos a traducirlo en esta gráfica. Entonces yo voy a tener aquí una bureta con un área chiquita, un área pequeñita, va a abastecer de agua la muestra de suelo, ¿no? A través de estos piedras porosas. Ahora, las piedras porosas se van a colocar para evitar la segregación de las muestras. Cuando el agua entra, sea por arriba o por abajo, las muestras de suelo van a querer salir, ¿no? Entonces se va a evitar que el agua, que las piedras porosas van a evitar que esto suceda, ¿no? Que se vayan con el flujo del agua. Ahora, entre suelo y piedras porosas se coloca un papel filtro. Se coloca un papel filtro. ¿Ya? Entre suelo y piedra porosa se coloca un papel filtro, tanto arriba como abajo. ¿Y para qué se coloca un papel filtro? Porque si la muestra va a segregar, y lo mismo sucede con con la otra metodología, también pueden haber partículas aquí. Es que ustedes saben que las gravas y las arenas no siempre vienen tan limpias, ¿no? Vienen con algo de material fino, de repente mínimo, pero de todas maneras presenta. Entonces, como va a intentar haber segregación, estas partículas finas van a querer salir y sí, estas piedras porosas. ¿Por qué tiene que ser porosa y no es una piedra compacta? Porque debe permitir el flujo del agua en ambas direcciones. Y si no, no podría ingresar agua a la muestra. Es porosa con el suelo porque el suelo que va a segregar va a introducirse en estos poros y va a saturar y va a malograr con papel filtro. Ahora es papel filtro justamente porque deja filtrar el agua, ¿ya? Bien, entonces tenemos el espécimen con una cierta longitud, con una determinada área A, un área transversal, ¿no? Tenemos un área de la bureta, tenemos una fuente que está desde el espécimen, y lo que sucede capturada vamos a medir. Aquí el agua va a tener una altura inicial, y después de un determinado tiempo va a cambiar esa altura, ¿no? De H1 a H2, ¿no? Tenemos una variación de altura, una variación, a ver, vamos a ponerlo así, una variación de carga en un esto es lo que vamos a carga variable para limos arenosos, limos arcillosos, arena. Lo que es, aquí vamos a trabajar con el Q, medir. Y este caudal va a estar en función, obviamente, al volumen y al tiempo que vas a medir, que vas a recolectar. También, al igual que en el ensayo anterior, vas a recolectar, vas a poner tu volumen conocido, vas a marcar tu cronómetro y vas a tomarle el tiempo, ¿no? Aquí lo tienes, por la gradiente, ¿no? Y por el área.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ya tenemos despejado el volumen, ¿no? Que despejamos el volumen en función a la permeabilidad, a la carga, al L, al área y al tiempo. Ahora, aquí nosotros vamos a trabajar con derivadas y luego con integrales. ¿Por qué? Porque tenemos un área bien, la cual vamos a medir aquí el volumen de agua, ¿no? Vamos a medir acá, va a ser la derivada del volumen de agua, ¿no? Entre un determinado tiempo, ¿no? Con respecto a la derivada del tiempo. Entonces sacas derivadas en ambos extremos, en ambos términos, ¿no? Y una vez, bueno, la derivada de del volumen va a ser igual al área por la altura, ¿no? Por la derivada por la altura, esa altura pequeñita, ¿no? Que va a ser h. Entonces tenemos, y el menos es por la dirección del flujo, que es hacia abajo, ¿no? Menos el área por la derivada de h. Esto lo reemplazas en el lado izquierdo de la ecuación. ¿No? Tenemos derivadas, acomodas en un término los términos semejantes, derivada de h entre h, a la cara, esta núcula pasa al denominador, sigues teniendo derivadas del tiempo, y lo que haces es integras, ¿no? Integras ambos términos porque tú vas a tener aquí variación del h, ¿no? Un h1 y luego un h2. Al igual que el tiempo, tienes un tiempo inicial, ¿no? Donde tú apagas el cronómetro, retiras determinado tiempo. Entonces tienes como de tiempo. Bien, entonces simplemente aquí integras y lo que resulta despejando K es K igual al área de la bureta pequeña por la longitud de la muestra entre el área de la muestra por el tiempo por el logaritmo neperiano de H1 entre H2. ¿Ya? Entonces el negativo se elimina porque haces una inversión del logaritmo. Y ustedes van a encontrar otra fórmula equivalente con el logaritmo natural, pero va a estar multiplicado por un coeficiente. Si ustedes revisan los libros de mecánica de suelos que se les ha compartido, en Braham, por ejemplo, hay la fórmula en equivalente, pero con el logaritmo normal, ¿no? Con el logaritmo base 10. Entonces, este va a estar multiplicado por un coeficiente, ¿no? Revísenlo y van a ver la diferencia. Entonces, esta es la fórmula final que yo voy a utilizar para mi carga variable. ¿Ya? Les aconsejo que este procedimiento lo estudien, lo repasen, como cuando estudiaban sus cálculos, sus derivadas y sus integrales, porque puede ser pregunta de examen parcial. ¿Ya? Bien. Y voy a estar muy atenta a los plagios. Probablemente el examen parcial sea presencial. ¿Ya? Entonces, por favor, apréndanse porque lo que ustedes necesitan es saber obtener la fórmula en base al comportamiento y el funcionamiento del equipo, ¿no? Cómo es que nosotros utilizamos o instalamos para una carga constante y para una carga variable. ¿Por qué tiene que ser constante para arenas? Porque el flujo es bastante rápido. Entonces, al ser bastante rápido, esto de acá sí es fácil poderlo mantenerlo constante, ¿no? O sea, abasteces de forma rápida, encuentras el nivel y aquí también, ¿no? Lo que abasteces tiene que saturar aquí y la medición ya lo haces en un determinado tiempo. Y esto es, el tiempo que pasa aquí es más pequeñito en comparación a este tiempo que tú trabajas aquí. Ese tiempo para que baje desde esta altura hasta la siguiente toma más tiempo, por lo menos 20 a 30 minutos. En cambio, el otro es más rápido, puede ser entre 5 y 10 minutos, ¿no? En cambio, aquí toma más tiempo. Entonces, tú necesitas entender este procedimiento para poder deducir la ecuación. El otro es más sencillo, aquí necesitas usar derivadas e integrales. Bien, entonces vamos a analizar la anisotropía en flujo unidimensional. Los suelos en estado natural son anisotrópicos, pues el suelo no mantiene sus propiedades físicas en toda su masa.
lo que significa que la conductividad hidráulica varía según la dirección del flujo. Y la figura número 2 muestra diferentes casos en que se puede presentar la dirección del flujo. El flujo puede fluir en sentido horizontal, como en el caso A, o puede fluir en el sentido vertical, como en el caso B, ¿no? Y en el sentido inclinado, como en el caso C. Horizontal de la conductificados, tenemos que utilizar otra manera de encontrar un coeficiente equivalente. Y para eso vamos a utilizar, en este caso, tenemos suelos estratificados con flujo horizontal, el equivalente, el coeficiente equivalente horizontal va a ser la sumatoria de cada coeficiente, ¿no? Por H2 más K3 por H3 por H3 y acá en el denominador sumas, ¿no? H1 más H2 más H3, ¿no? Esa sería la fórmula para determinar el coeficiente de permeabilidad equivalente en flujo horizontal. Y para flujo vertical es parecido, ¿no? En este caso la sumatoria de los estratos está en el numerador, H1 más H2 más H3. Y en la parte del denominador es la división, ¿no? Tenemos H1 entre el coeficiente de permeabilidad del estrato 1 más H2 caso 2. Y de igual forma para el estrato 3 entre caso 3. Y así vamos a determinar el coeficiente de permeabilidad equivalente en flujo vertical. Esto es todo con respecto a la teoría. Si hay alguna pregunta, me la hacen saber para poder pasar a la solución de algunos ejercicios. Bien. Vamos a pasar a la solución. Solamente, o lo que me van a dar de dato es solamente la imagen de la izquierda, ¿no? Este arreglo, solamente en donde estoy marcando, ¿ya? Esta otra imagen es la solución, así que vamos a obviar esto de aquí por ahora, solamente vamos a presentar esta gráfica, ¿no? Que es la de la izquierda. Y aquí nosotros tenemos un arreglo de muestras de suelo saturadas. Fíjense este triangulito con su colita de cerdito, ya. Esto es la simbología de que aquí está el nivel del agua. ¿Ya? Por favor, chicos, no se olviden, es la simbología de que aquí tenemos el nivel del agua. Es lo que hago siempre aquí. Aquí, ¿no? Fíjense, ¿no? Este triangulito con la colita de cerdito, ¿no? Ya. Porque les insisto en esto porque en otros ciclos se ha hablado y cuando los he puesto en el examen, pues lo han obviado completamente y no les ha salido los resultados, ¿ya? Bien, entonces tenemos aquí una columna que mide el nivel del agua, ¿no? Que está ingresando a la muestra de suelo. Tenemos aquí las cargas hidráulicas, ¿no?
Bien, entonces tenemos 5 puntos a evaluar, las cargas hidráulicas. Punto A, punto B, punto C, punto D y punto E. Ya nos piden determinar los diagramas de cargas hidráulicas. Bien, entonces para eso yo voy a elaborar un cuadrito y voy a colocar mis puntos a analizar, ¿no? En la posición A, en la posición B, C, D y E. Tengo la carga de elevación. La carga de elevación va a estar en función a un nivel de referencia. ¿Ya? Mi nivel de referencia está pasando en el cero, ¿no? En el punto cero. Por lo tanto, mi, la posición del mi posición tengo una columna de agua por encima del punto E. No, profesor. Mira, estos valores de aquí se han calculado después, así que óbienlo por favor. Vamos a taparlo un ratito nomás. Ya. Bien. Entonces, como no tengo, y los de acá obviamente todavía no los conocemos, ¿ya? Tengo una carga de presión en el punto A que va a ser igual a la columna de la izquierda. No tengo una presión de carga por encima del punto E, no tengo porque ahí termina mi nivel de agua, no hay carga, entonces es cero. Mi carga de presión encima del punto E es cero. Ya es cero. A partir de estos valores es que yo voy a determinar los otros. ¿Ah? Y voy a determinar con eso mi carga de presión total, porque acuérdense que es la suma, ¿no? Vamos a obviar la de velocidad, porque pues vamos a asumir que es un flujo laminar. Bien, entonces para el punto A, el total es pues 0 más 7. Bien, ¿para qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la ecuación de Darcy, donde Q es igual a K por I por A, ¿no? Para 2 puntos. Voy a igualar 2 puntos. ¿Cuáles son mis 2 puntos? O 2 tramos, por decirlo de alguna manera. De A a B, yo quiero conocer el B. Ya conozco el A, ahora quiero conocer el B. De A a B y de B a E. Acuérdense que conozco A y conozco E, por lo tanto, tengo que tomar estos tramos de 2 puntos que sí conozco y uno que no conozco, ¿ya? Entonces, de A a B y de B a E, o sea, el flujo aquí, ¿no? Entonces, tengo la carga de presión de A menos es el H. ¿Por qué esta diferencia o sea, por qué estoy desarrollando solamente la carga hidráulica? Eh, Perdón, el gradiente hidráulico. Porque K estamos asumiendo que no va a variar en toda la columna de suelo. No estoy poniendo
Recording in progress. Bien, entonces aquí las permeabilidades y las áreas de la identidad, ¿verdad? A y B. La carga hidráulica, la carga de presión de A menos la carga de presión de B por una longitud, que es esta L, ¿verdad? Y en el otro lado tengo la carga de presión de B menos la carga de presión de E entre la longitud de todo este tramo. Ahora, ¿cuál es la longitud de A a B? Longitud de A a B, 1 metro, pues. correcto, 1 metro. Longitud de B a E, Sería 3. 3 metros, correcto. ¿Por qué resto A menos B y B menos C y no B menos A o E menos B? Miren la dirección del flujo, sube por acá, ¿no? De abajo hacia arriba. Por lo tanto, la gradiente hidráulica va en ese sentido. Entonces, reemplazas, tienes el H sub P de A es igual a 7. No, tú quieres conocer la carga de presión en el punto B, la longitud es 1. Quieres conocer de este lado también la carga de presión en B, la carga de presión en E es 0, la longitud 3, ¿no? Despejas la carga de presión en B y tienes 5.25 metros, ¿no? Ya tienes la carga de presión de B, 5.25 metros. Con esto ya puedes calcular. Aquí está redondeado, por favor, ¿ya? Está redondeado, ay, me da siempre pereza de corregirlo porque se me perdió por, es simplemente la suma, sería 6.25, ¿ya? Bien. ¿Aquí se entendió este procedimiento? ¿Lo podría explicar de nuevo las áreas? ¿Por qué se eliminaba? Bien, porque fíjate que la sección de tu suelo se mantiene constante, porque pudo haber variado en algún punto, incrementarse el área o disminuir el área. En este caso, vas a tener que considerar, según los puntos que tomes, la variación del área. En este caso, el área de tu espécimen se mantiene constante, mira. ¿Cierto? Se mantiene, no hay variación. Si tú revisas otros ejercicios en algunos textos, vas a ver que esta área va a variar, o bien más grande abajo, más pequeño arriba, o viceversa, ¿no? En algún punto va a variar, lo van a hacer variar, ¿no? Por cálculos académicos nada más, pues, ¿no? Bien, entonces las permeabilidades y las áreas se mantienen constantes. Entonces la resta de las cargas es de abajo hacia arriba porque el flujo está así, de abajo hacia arriba. Si el flujo fuera en sentido contrario, de arriba hacia abajo, entonces trabajábamos E menos B y B menos A. ¿Ya? Bien, una vez que ya determiné la carga de presión de B, intento calcular la de C. Entonces, para la de C, lo mismo, ¿no? Yo ya conozco B y voy a irme así. Entonces sería A menos B y B menos C, ¿no? En este tramo nada más. Ya sé que K y A se van a eliminar en ambos términos. Entonces simplemente trabajo con la gradiente hidráulica. A menos B entre la longitud. ¿Cuánto es la longitud? 1. 1. Luego cojo B menos C. ¿Cuál es la longitud de este tramo? También es 1. También es 1, correcto. Entonces tengo A 7, tengo B que es 5.25, quiero C y reemplazo las longitudes y despejo la carga de presión en C, que es 3.5 metros. 3.5 metros. Ahí está. 3.5 metros. Bien. Sumo 3.2 más 3.5, 5.5. Ya, chicos, atentos, pero es simplemente la suma. Intento calcular D ahora. D, ya conozco A, ya conozco B, ya conozco C, ahora D, ¿no? Puedo hacerlo de A a C y de C a D, o de A a B y de B a D, ¿no? La cosa es que necesito D.
de B a C y de C a D. De B a C y de C a D, ¿no? Tenemos las longitudes de cada tramo 1. Entonces 1, 1, sería la carga de presión de B menos la de C y la de C menos la de D. B conozco, 5.25, la C también ya lo tengo, 3.5, despejo la carga de presión en D y resulta 1.75 metros, ¿no? La carga de presión en D, 1.75 metros. Hago la suma, 4.75 metros, ¿no? La carga total en cada punto. Bien, hasta aquí alguna duda. ¿Está fácil la operación? Sí, profesora, usted dijo que en el HT es el número redondeado, ¿verdad? Sí, pueden trabajar hasta con un decimal. Como ustedes van a construir su gráfica normalmente con las escalas de su regla, entonces trabajen con un decimal que es más fácil, ¿no? Con un decimal. Está bien, profesor. No, no redondeen, trabajen con un decimal. Aquí no sé qué pasó, que se me arregló así. ¿Ya? Entonces trabajen con un decimal en la parte de la sumatoria de cargas totales, ¿no? Una vez que tienes este cuadro lleno, vas a hacer esto. Entonces tienes en el eje X las alturas, ¿no? Los H's, y tienes en el eje, o tienes las cargas, mejor dicho, aquí, las cargas de presión, las de posición, y tienes aquí las de elevación, ¿no? De acuerdo a la altura de tu columna de agua. Partes del 0,0, graficas primero la carga de elevación, ¿no? Que es simplemente las elevaciones en cada una. Mira, tienes en el eje Y de acuerdo a la columna que tienes aquí, pero también tienes estos valores y todos estos valores se ubican en el eje X. Lo de tu cuadro se ubica en el eje X, ¿ya? Entonces coincide, en este caso va a coincidir 0, 0, 0,0. 1, 1, aquí 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Casi siempre va a coincidir, ¿no? Entonces, tienes la de elevación aquí, una gráfica de elevación. Ahora vas a construir la gráfica de presión, ¿no? La carga de presión. Entonces, partes en el punto A, 7, en el punto B, 5.25, pero estás a esta altura, ¿no? A 1. En el punto C, 3.5, en el punto D 1.75 y en el punto E que es 0, ¿no? 0. Aquí tienes ya tu gráfica del HP y la total, pues, ¿no? Según lo que te salga aquí. Según lo que te salga. Y este es el diagrama de cargas hidráulicas. Eso es el resultado que se debe mostrar. ¿Ya? Tu cuadro lleno y tu procedimiento, ¿no? De sumas y restas. Y por último, tu gráfica con las tres cargas hidráulicas, ¿no? La de posición, presión y total. ¿Alguna pregunta? Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 2. La misma forma me dice construir los diagramas de cargas hidráulicas. En este caso me dan un arreglo, una elevación de agua por encima del punto C. ¿De cuántos metros? 2 metros sería. Correcto, ¿no? Tenemos una carga de presión de 2 metros por encima del punto C. Ves bien el diagrama, lo analizas y dices, bien, vamos a armar el cuadro. Tengo solo 3 puntos, 3 posiciones de análisis. Elevación, en A es 0, en B es 1, en C es 2 y listo, se acabó, no hay más, ¿no? Carga de elevación. Carga de posición. Este P es subíndice, ya en la parte de abajo. Carga de posición, o de presión, perdón. Para esto conocemos la del punto A, es 6, ¿no? De acuerdo a la altura de agua que tenemos aquí.
Para el punto B no conocemos, ¿ya? Va a ser incógnita. Y para el punto C, la carga de presión es, ¿cuánto? ¿Cuánto es la carga de presión en el punto C? Nadie. ¿Cuál es la altura de agua que hay encima del punto C? 2. Entonces 2 es la carga de presión. Si hubiera 3, 3 sería la carga de presión. Si hubiera 1, 1 sería la carga de presión. ¿Ya? Entonces tenemos 2 como la carga de presión encima del punto C. Ya tenemos en A que es 6, 6 más 0, 6. Tenemos en C que es 2, 2 más 2, 4. No conocemos la carga de presión del punto C, del punto B, perdón, del punto B. Entonces miras el flujo, cuál es la dirección del flujo de arriba hacia abajo y empiezas a trabajar con la ecuación de Darcy, ¿no? En este caso, las permeabilidades también son iguales, las áreas también son iguales, por lo tanto, solo trabajo con la gradiente hidráulica, ¿no? Resto la carga hidráulica o la carga de presión C menos B y B menos A. C menos B y B menos A, ¿no? Hacia abajo, porque el flujo está en esta dirección, hacia abajo. La longitud de cada tramo es 1 y 1, ¿no? No me hago problemas, no es muy complicado. Y opero y me sale que la carga de presión en B es de 4 metros. Reemplazo y las tengo el valor de todas las alturas totales, ¿no? Las cargas totales. Una vez que tengo esto, me voy a la gráfica. El eje Y es igual a la carga que tengo, ¿no? Y en el eje X voy a colocar todos los valores del cuadro. Entonces empiezo por la carga de posición, ¿no? Que va a ser 1, 1, 2, 2. Luego grafico la carga de presión. Entonces sé que en el punto 6, el punto A es 6, 4 y 2. Y la carga total es 6, 5 y 4. Por si acaso este H sub E y H sub P no siempre van a coincidir. Miren acá cómo se cruza. ¿Ya? Y acá coincidentemente pues se cruzan, ¿no? Pero nunca va a pasar eso. ¿Ya? O mejor dicho, muy de vez en cuando o en casos excepcionales. Es el comportamiento en sí de ya de la variación de las cargas hidráulicas. ¿Hasta aquí se entendió? Sí, profesora. Correcto. Entonces ustedes deben estar atentos únicamente a de la dirección del flujo, si es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, a la variación de la permeabilidad de la muestra de suelo y a la variación del área de la muestra de suelo, ¿no? Todo lo que vean achuradito, achurados, representa la muestra de suelo. Bien, vamos a ver aquí otro ejercicio. Calcular el coeficiente de permeabilidad. ¿Qué es lo que tengo por acá? ¿A qué se parece? ¿A uno de carga constante o uno de carga variable? Variable. Correcto, una de carga variable, ¿no? Porque tienen aquí un nivel que en un tiempo determinado está como 1, pasa el tiempo, va a haber una variación, ¿no? Hasta llegar a una altura final después de un determinado tiempo. Entonces vas a ver cómo varía aquí el caudal. Tenemos el espécimen de suelo con una determinada área o diámetro y una determinada longitud. Ahora, se tiene un cuadro con datos de la variación de estas alturas y de los tiempos en los cuales ha variado, ¿no? Se tenía a una altura de 100 centímetros a un tiempo cero, pasaron 5 minutos, 27.2, 5 minutos más, 95.3, 10 minutos más, 93.3, 95.3 y 94.5, 84.2, ¿no? Después de 25 minutos se llegó a esta variación de altura.
Nos dan de dato el diámetro de la muestra 20 centímetros y la longitud de la muestra 50 centímetros. Bien, entonces aquí también utilizo la ley de Darcy y digo, ¿no? El caudal, el Q, va a ser igual al volumen entre la velocidad entre la derivada del volumen entre la derivada del tiempo. Igual al Kia, ¿no? Bien, aquí prácticamente estás desarrollando la ecuación de permeabilidad de carga variable que habíamos visto ya, donde utilizas derivadas, utilizas integrales, ¿no? Solo que aquí, dense cuenta, están desarrollando ya el área. El área de la bureta es de un D minúscula igual a 2 centímetros, ¿no? D minúscula al cuadrado entre 4. Y el área del espécimen es con un D mayúscula, ¿no? Y aquí ya lo han desarrollado. D mayúscula por pi entre 4, ¿no? De mayúscula al cuadrado por pi entre 4. Entonces, pi cuartos y pi cuartos se van. Eh, lo que quiero yo es determinar la permeabilidad. Tengo el valor del D minúscula, que es 2 centímetros, del D mayúscula es 20 centímetros, la longitud 50 centímetros. Y ahora la variación de los H y los tiempos. ¿De dónde obtengo variación de H y tiempos? De este cuadro. Cualquier tiempo de inicio tendría que ser el T1. ¿Se entiende? Cualquier tiempo de inicio y la altura tendría que ser el tiempo T1. Después de determinado tiempo ya es el tiempo T2 y la variación de H pues lógicamente ha ocurrido, ¿no? Ha variado. Entonces yo tomo este intervalo. T1, 5 minutos, H 97.2, T2, 15 minutos, 94.5. Entonces reemplazo en la fórmula y resulta 2.25 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo. ¿Qué tipo de suelo será? Ese 10 a la menos 5. A ver, menos 5. Poco permeable, sí. Poco permeable, pueden ser limos arcillosos, limos arenosos, muy finos, ¿no? Están por ahí en ese tipo de suelo. Bien, entonces de esta forma he determinado mi coeficiente de permeabilidad y era uno de carga variable, ¿ya? He podido deducir la ecuación, ¿no? De la permeabilidad, hemos deducido, hemos reemplazado también los valores, bueno, los valores dados, ¿no? Hemos trabajado con derivadas, con integrales, ¿no? Hemos utilizado los datos, todos los datos que te pongan, que se te brinde, tienes que trabajarlo, ¿no? Porque no hay datos que estén de sobra, ¿no? Y si hay, pues te lo decimos, ¿no? No, mejor dicho, lo tienes que interpretar, pues, ¿no? En el examen es interpretar todo lo que necesitas, todo lo que te hace falta, ¿no? Bien, ¿se entendió? Si se entendió, vamos al ejercicio 4. El canal A corre paralelo al canal B en una longitud de 2000 metros. La longitud pues está perpendicular a nuestras pantallas, ¿no? Si la permeabilidad de la arena es de 2.5 por 10 a la menos 2, aquí hay un lente de arena, se desea saber qué cantidad de agua filtra del canal A al canal B para el estrato de durante cuál es el analizar todos los valores que tengo. Tengo el nivel de la altura del agua en el canal A, tengo el nivel de la altura de agua en el canal B, aquí nomás ya hay una diferencia de carga de cuánto es, 20 metros. 20 metros. Tengo una inclinación porque yo necesito una longitud L, tengo aquí la inclinación 30 grados, determino un cateto, 120 metros, ¿no? Longitud, bueno, la longitud es 120
o entre el coseno de 30 y eso es igual a 138,5 metros. Entonces el área va a ser este 1,5 metros por los 2.000 metros de longitud, ¿no? El ancho por la longitud que está perpendicular a nuestras pantallas. Tenemos un área transversal de 3 por 10 a la 7 centímetros cuadrados. Lo reemplazo en la ecuación de Darcy, el K es igual al Kia, el Q es igual al Kia. Y tengo, a ver, por acá tengo en la permeabilidad del estrato, me lo dan de dato, 2,5 por 10 a la menos 2, por el H entre el L, el H por la 7 de permeabilidad 2,8 por 10 a la menos 5. El tercero es 640 centímetros entre 1,9 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Esto lo operas y tienes un coeficiente equivalente, coeficiente de permeabilidad equivalente de 8,39 por 10 a la menos 7 centímetros por segundo. Hasta aquí encontraste el coeficiente de permeabilidad equivalente vertical. Horizontal es el triple que la vertical. Entonces, simplemente reemplazas, ¿no? Horizontal 3 veces vertical. Multiplicas si tienes que el coeficiente de permeabilidad horizontal equivalente es 2,52 por 10 a la menos 6 centímetros por segundo. Entonces, esta es la forma como calculas los coeficientes de permeabilidad. Entonces, chicos, ejercicios parecidos a esto
esto va a venir tanto en la práctica 2 como en el examen parcial. ¿Ya? Hasta aquí viene. El video, como siempre, lo voy a compartir. Lo vuelven a repasar. Tienen este PDF en el aula virtual, ¿no? Descárguenlo, estudienlo, practiquen de los libros. No, es una condición de problema. Eso de que sea 3 veces, no sé, ya es algo académico, ¿no? Puedo ponerte que es 1.5 veces, de 2.5 veces, 20 veces, ¿no? Eso es algo condicional nada más. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, Profesor, chicos. entonces para la PC2 va a venir de la clase pasada y esta, ¿verdad? Sí, sí, va a venir lo que son relaciones volumétricas, lo que vimos de densidades, porosidades, relaciones de vacío, grado de saturación, todo eso, y este tema. Ya, profesor, gracias. Ujú. A ver, espérate. No, para la práctica calificada viene solo permeabilidad del agua, viene solo lo que vamos para el examen parcial si viene el tema pasado. Es que la práctica califica de la capacidad Ah, ya 2, está bien, profesor. ¿ya? Entonces, sí, vuelvo a repetir, para la práctica calificada solo el tema de hoy, ¿no? Que es el movimiento del agua en el suelo, y la clase 5. Bueno, todas las clases desde la 1 hasta la 5 vienen en el parcial, ¿no? ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, Sí, ingeniero, mañana, sí, disculpe, mañana en dime. el laboratorio vamos a hacer lo de la clase pasada y No, esta la clase, clase ¿verdad? pasada no tiene laboratorio. Vamos a hacer la clase Claro, de hoy, lo que son permeabilidades. normalidad. Ok, Ujú. ingeniero. Vamos con sus, por favor, zapato, punta de acero, mandil. Laboratorio, pues no. ¿Eh? Entonces, ¿quién iba a hablar? ¿Se le fue la señal, el audio? La clase pasada, en el laboratorio. No, la semana pasada fue práctica calificada. No hubo laboratorio en ninguno de los grupos. Sí, ya, ese tema no tiene laboratorio. El laboratorio que vamos a hacer mañana va a ser únicamente el tema de ahora que hemos visto, carga variable, carga constante. ¿Sí? ¿Se entendió, Hugo? Ok. Bien, chicos.